Buenos días, es un gusto para mí estar aquí presente em, a nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Cuerpo Académico de Arte, Teoría y Conservación de Patrimonio. Les vamos a presentar este estudio titulado Aproximación discursiva al imaginario funcionalista con hegemonía sociovisual arquigráfica del año 1914 a 1930. Agradecemos al Simposio Virtual de Comunicación y Diseño Gráfico 2023, organizado por la revista Sincografía y la Universidad de Guadalajara. En ese sentido, doy inicio a esta presentación, la cual contextualmente quiero presentarles esta ejemplificación que podemos ver aquí, donde se presenta un edificio de tipo histórico patrimonial en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México, y el cual contiene cierta arquigrafía determinante en la parte superior de la esquina central. En este caso, se trata de un año correspondiente a 1922, el cual nos da ciertos datos importantes sobre la historia. Y bueno, de aquí nosotros empezamos a pensar y a repensar, reflexionar críticamente, y surge una pregunta detonante, la cual voy a dar lectura. ¿La arquigrafía o gráfica identificativa es indispensable en un edificio? ¿O por qué algunos de ellos no la consideran estructuralmente o la diferencian con cierta articulación sistemática en la materialidad arquitectónica y como parte del paisaje urbano en esa realidad social epocal? De ahí que esta investigación surge a partir de un proyecto de investigación registrado internamente en la Secretaría de Posgrado de la DES antes mencionada, con nombre Aproximación del binomio hegemonía sociovisual funcionalista en la historia de modelos de escritura expuestos en fachadas arquitectónicas de Tampico de 1914 a 1930. Entonces, de ahí, de esta investigación, derivaron ciertos artículos de calidad científica, un congreso internacional y una tesis de licenciatura de nombre Alfabetización por medio del lenguaje con base a señas del binomio forma-función para inclusión funcionalista en espacios públicos. Esta tesis, importante también, como parte de los compromisos llevados, está por defenderse en unas semanas. Bueno, en este caso, ese caso de estudio particular, pues nos habla de una identificación por medio de la observación de semblanzas históricas expuestas en fachadas de edificios patrimoniales, y que también hay un paralelismo llevado a cabo con el estudio que nosotros les compartimos de arquigrafía. Bajo ese tenor, en el caso de esta investigación, pues parte de un interés de profundizar principalmente en la noción de hegemonía sociovisual como lucha de poder en la captación e impacto visual de objetos de diseño gráfico en la arquitectura o arquigrafía. Algunos de estos objetos están expuestos durante épocas formando parte del discurso historiográfico en la ciudad, pero también relacionados con el imaginario cultural del funcionalismo estético bauhausiano. La lectura discursiva de esto nos hizo reflexionar sobre la articulación hegemónica sociovisual y sistémica de la forma, función, como estilo de vida social. Entonces, la arquigrafía, por medio de estas comunicaciones gráficas de representación, significa una práctica operativa de tipo simbólico que incluye complejidades simbólicas por medio
de letras y formas discutidas discursivamente que dan cuenta de diferenciales con multiplicidad ideológica del imaginario funcionalista y también progresista. La muestra que podemos ver aquí compartido, pues básicamente estuvo delimitada por 49 objetos que corresponden dentro de los años 1914 a 1930, precisamente durante el periodo del funcionalismo bauhausiano. Estos dimensionalmente se analizaron por medio de el objeto de estudio, que básicamente es lo mencionado con anterioridad, de hegemonía sociovisual, en un discurso histórico de principios del siglo XX, en consideración a un marco teórico conformado por tan solo mencionar algunos de ellos, sin dejar a otros fuera, a Gramsci, a Verón, a Steinmer, a Van Dijk, simplemente. Es así como en la historia de estos objetos gráficos identificativos o arquigráficos o modelos de escritura también antes mencionados, el funcionalismo estético tomado en cuenta por una gran autora, Nicolette Gray, así como Gropius en su momento y otros más. En ese sentido, el entramado de este estudio se entretejió por medio de la hegemonía sociovisual y el imaginario funcionalista como uno de los principales medios que contaron los arquitectos para penetrar en el mosaico cultural y en el mundo. En ese entrecruce hegemónico, sociovisual funcionalista, entre formas de registro del pasado y el patrimonio cultural. De ahí corresponden hallazgos interpretatorios con dimensiones sociopolíticas, ideas civilizatorias y omisiones reflexivas en el paisaje urbano. La observación, en ese sentido, del utilitarismo por medio de la arquigrafía se interpretó funcionalistamente en la discursividad historiográfica con formas abstractas altamente colonizantes, insertadas hegemónicamente, social y culturalmente. Es así como algunas de estas estuvieron representadas en formas un tanto figurativas, alusivas, metafóricas, con acabados esculpidos, así como representaciones del lenguaje, del alfabeto latino y de la época del modernismo del siglo XX por medio del uso conceptual escrito orientador en su usabilidad de identificación espacial. Algunas características estéticas simplificadas, geométricas y propias del funcionalismo, como, por mencionar algunas, la cohesión, el abstraccionismo, la relación entre lo individual y lo universal con hiperculturalidad de objetos modelo, son algunas de ellas. Así como también la fuerza ejercida mediante una composición o subcomposición tipográfica por medio del uso de la forma y del tamaño, las proporciones, la composición, la articulación y la construcción. Por citar a un autor, Gren Hack, 1990, el cual en su importante libro como aporte al diseño, Modernismo and Design, sostuvo la existencia de etapas históricas principales entre los años 1914, 1929 y 1930, donde la primera etapa consistió en un conjunto de ideas con una visión de la capacidad del entorno diseñado para transformar la percepción humana y mejorar las condiciones materiales, mientras que en la segunda etapa, más bien una idea que un estilo. De modo que podemos interpretar o podemos decir que este estudio advirtió un discurso de tipo vanguardista, retórico visual, utilizado arquitectónicamente para, tiempo después, tener el reconocimiento como identidad visual.
idealista social y política de la época, con poder transformativamente ideológico ante un imaginario de modernidad. Me gustaría concretar mi participación mencionando una idea que me pareció interesante sobre lo que cito a continuación de Laub y Widrich, 2016. La forma arquitectónica puede señalar el objetivo de un edificio, mientras que las letras en los edificios la denotan. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañera, la doctora Lorena Valle Chavarría, quien les va a compartir ejemplos importantes, algunos resultados y algunas conclusiones derivadas de este proyecto de investigación. Gracias. Muchas gracias, doctora Lozano. Continúo con esta presentación. La arqueografía histórica conservada en las inscripciones de las fachadas como patrimonio cultural experimentó la superficialidad de tendencias arquitectónicas, constructivismo, esteo, futurismo, entre otras, con estilos utópicos de letras estructurados y adaptados a pequeños espacios que se ubican en la parte frontal y posterior de los edificios. Estos estilos fueron sistemáticos al incluir características de justificación, tales como alineación, inclinación, ornamentación, entre otras, para la señalización o identificación de estos edificios. A partir de esta selección mencionada de los 49 objetos arquigráficos en las fachadas de edificaciones patrimoniales y considerando que fuesen construidos durante el periodo del funcionalismo bauhasiano, como mencionó mi compañera, que va del periodo de 1914 a 1930, se reflexionó sobre la hegemonía sociovisual como género que recupera elementos del funcionalismo social. Se construyeron categorías como materialidad estructural, identidad cultural funcionalista y significante social para este análisis. El enfoque múltiple del problema, según Sarlo, Shorty y Berman, citados por Lemur 2010, admite la pluralidad y complejidad de un fenómeno para ser analizado. Se obtuvieron muestras fotográficas para su reconocimiento sistemático con registros de ubicación. Los resultados que obtuvimos corresponden a hallazgos categóricamente a la circulación de usabilidad funcionalista en la estructura material y la hegemonía sociovisual de identidad. Con la inclusión arquigráfica de inscripciones históricas y la construcción de una identidad visual que apareció en gran parte de las edificaciones de este periodo, se produjo una suerte de estatus, distinción y hegemonía sociovisual. Son diseños identificativos que cumplen un rol imperativo en la comunicación arquitectónica y definen un modelo estético de acompañamiento y reproducción de proyectos político-económicos. La arquigrafía propone una imagen externa y subjetiva que representa valores con temáticas distintas. Esos discursos gráfico-visuales contribuyeron a la construcción de mitos sociales y culturales. Por ejemplo, el uso de un modelo con símbolo gráfico y año o nombre se reconoció para la transmisión de un mensaje con claridad y consistencia, fundado en los códigos de experiencia adquirida como significado. Existió el predominio de la letra con caja alta en bloque monolítico acompañada de símbolos, fechas, gráficos del mar y ornamentos figurativos, iconografías o textos verbales, así como una sugerencia abstracta de modernismo y con metáforas de forma, función, tal como se observa en esta diapositiva, que se observan formas hegemónicas importadas, ornamentales, en relación con la naturaleza,
una tipografía con predominio tipo humanista, sans serif, grotescas y neogrotescas, y la variable itálica vinculada al progreso. Al comparar esta muestra de 49 objetos, se determinó el funcionalismo social, la estructuración materializada y la significación del espacio cultural de los objetos. En este otro ejemplo, las formas escultóricas, composiciones específicas en un espacio dado, contienen significados gráficos de que establecen unidad y sobre una megaestructura. Además, conexiones simbólicas con significados complejos asociativos. La concha, en este caso, nos remite a una asociación directa con lo marino y presupone que en los edificios históricos de Tampico genera un fuerte arraigo al puerto. Siendo el objetivo de este estudio la comprensión del dominio presentado bajo la idea del funcionalismo estético de principios del siglo XX, como nexo de correspondencia con la hegemonía sociovisual funcionalista que devela la función de la forma con el diseño como reforzamiento del significado, se consideran los elementos discursivos que aparecieron de manera continua, práctica y emotiva en el corpus propuesto. Estos elementos discursivos que proponemos son los siguientes. Libertad discutida por medio de la ausencia en la estructura o interrelación entre las partes. Normalización o estructura posicional discutida con la relación entre las partes con una misma dirección. Entretejido o nudo considerado por la asociación entre una y otra parte. Y la emancipación u orientación con densidad relativa de una sobre la otra con saturación de detalles. Los siguientes son ejemplos con algunos de estos elementos discursivos. En esta diapositiva vemos una gráfica identificativa de 1922 o una arquigrafía que muestra una relación simétrica en estructura posicional y una asociación nudo entre las partes. Este otro ejemplo del edificio Tota 1926 muestra nula interpretación espacio-gráfico arquitectónica entre las partes, relación simétrica en estructura posicional, asociación nudo entre las partes. Este ejemplo de 1927, relación simétrica en estructura posicional, asociación nudo entre las partes, orientación con densidad relativa una sobre la otra, con saturación de detalles. Este otro ejemplo de un frontispicio de 1921 muestra solo una relación simétrica en estructura posicional. Las conclusiones que llegamos fueron las siguientes. El lenguaje discursivo nos ha permitido aproximarnos a establecer que las relaciones entre la estructura posicional funcionalista y la normalización de dirección-circulación del objeto situado en la parte superior del edificio patrimonial muestran que cada uno contó con su morfología estructurada y diferenciada vinculada con hechos históricos. Asimismo, que cada modelo de escritura presentó integración en el espacio arquitectónico construido y mediatizado de acuerdo con el contexto urbano y el estilo de vida de los sujetos sociales de ese lugar, como resultado de un enfoque proyectual funcionalista con adaptaciones a los diversos contextos hegemónicos sociovisuales. Se evidenció este fenómeno de origen discursivo diverso, económico-político, arquitectónico y comunicacional en el proceso de materialidad gráfica, así como la idea de que la hegemonía sociovisual
estuvo relacionada con el funcionalismo, pues todo lo utilitario sostiene un orden social de acuerdo a Luhmann 2002. Las inscripciones histórico-arquigráficas legitimaron una lectura de comunicación, regulación y reconocimiento sociovisual hegemónico funcionalista de poder, como resultado de la disputa e interacción con discursos políticos, económicos y sociales. El establecimiento metodológico, el análisis y la interpretación teórica inscripta en dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales dan cuenta del significado político de usabilidad funcionalista en las inscripciones históricas arquigráficas de edificios tan pequeños. Finalizo expresando nuestro agradecimiento al comité organizador del Simposio Virtual de Comunicación y Diseño Gráfico 2023, al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y a la revista Sincografía de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por su atención.